Y esta palabra es para la iglesia, la palabra también para tu vida. Y quiero que la recibas y la vivas sobre todas las cosas. Y esta palabra, el título, el tema, es no te estanques. No te estanques. Esa es la palabra que les quiero compartir. Y espero que sobre todas las cosas el Espíritu Santo les hable, les ministre. Y sobre todas las cosas pueda provocar un cambio en tu vida y en tu corazón. No te estanques. ¿Qué es el estancamiento? Buscando la definición de estancamiento, significa es la suspensión o detención. ¿De qué? De un proceso en desarrollo. ¿Sí? Dice, es la detención o suspensión de un proceso que está en desarrollo. O sea, yo venía haciendo algo, venía creciendo, venía desarrollándome, por ahí venía cumpliendo sueños, por ejemplo, estudiando una carrera, pero de repente venía cambiando mi vida, empecé un nuevo emprendimiento, empecé a cambiar muchas cosas en mi casa, en mi familia, hábitos de mi vida, pero de repente, ¿qué viene? El estancamiento. ¿Qué pasa? ¿Se suspende o se detiene ese transcurso que yo estaba llevando a mi vida? Y quedo en un lugar fijo y no puedo seguir adelante. Y muchos vivimos en estancamientos en nuestra vida. Muchas iglesias se secan por estar estancadas. Y yo creo que esta iglesia no está estancada en el nombre de Jesús. Esta iglesia va a crecer y no se va a estancar en el nombre de Jesús. Quiero que leamos Job 8:7. Dice la palabra, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque nuestro principio fue pequeño, nuestro postrer estado será grande, dice Dios. Escuche, repita conmigo. Un principio pequeño es la señal de un final grande. Las cosas que empiezan pequeñas en tu vida son una señal de que Dios quiere hacer algo grande con tu vida y tu corazón. Las cosas que empiezan como algo pequeño es la señal de que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. ¿Sí? Entonces no desprecies el poder de lo pequeño. No despreciemos el poder de lo pequeño. Porque Dios quiere hacer ¿qué cosas? Cosas grandes en nuestra vida. Y yo sé que ¿cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces tenemos pensamientos pequeños y nos quedamos en ellos. ¿Sí? Muchas veces tengo, por ejemplo, un sueño. Abrir una empresa. Servir en un ministerio. Abrir un negocio. Y está bien que tengas ese sueño, está buenísimo. Pero ¿sabe qué? Dios no se conforma con cosas pequeñas. Dios siempre quiere hacer y llevarte a cosas grandes. Dice la palabra, Isaías 55, del 8 al 9. Y escuche, Dios no solo quiere cosas grandes, porque yo sé que todos tenemos aquí sueños y sueños grandes. Abrir una empresa, yo creo que es un sueño grande. Pero ¿sabe cuál es el pensamiento de Dios? Que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Por ejemplo, mi pensamiento más grande es abrir una empresa que abarque todo Santiago del Estero. Supongamos. Y el sueño de Dios no es que solamente cubra Santiago del Estero, es que cubra toda una nación, que cubra todo, que sea internacional. A eso voy. Que Dios no quiere solamente algo pequeño, Dios quiere algo grande. Y Dios quiere algo más grande de lo que mi mente puede imaginar. Aún de lo que mi mente puede imaginar. Nuestra cabeza es muy limitada. Aún nuestros sueños más locos son limitados y son pequeñeces para Dios, porque Dios es un Dios grande. Dice la palabra en Isaías 58, porque mis pensamientos no son los suyos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, el pensamiento de Dios siempre fue hacer cosas grandes con nosotros. Siempre fue que vayamos por más en la vida. Pero hay un problema. Muchas veces comenzamos lo que Dios nos dijo. Empezamos a cambiar. Si estoy con problemas de adicciones, empiezo a dejar las adicciones. Si estoy empezando una carrera, empiezo a estudiar. Estoy en un servicio, en un ministerio, empiezo a servir.
Pero llega un momento en donde aparece el estancamiento. Y el estancamiento te produce dos consecuencias. La primera consecuencia del estancamiento es la frustración. La frustración. ¿Por qué? Porque empiezas bien, con un sueño, con un proyecto, con una meta, empiezas a cambiar, pero de repente no se están logrando las cosas. Llega un momento en que te estancas, te suspendes, te detienes en ese crecimiento. ¿Y ahí qué pasa? Pasan dos cosas. Te frustras porque no puedes cumplir lo que has querido cumplir, no llegas, te quedas a mitad de camino, o quieres algo más, pero no puedes, viene un limitante. ¿Y qué pasa? Terminas abandonando o dejando. La frustración provoca que abandonemos o dejemos los sueños y las palabras que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque me estanco en la vida. El estancamiento produce frustración. Muchos se frustran en lo económico, entonces dejan de emprender, dejan de invertir, dejan de querer soñar. Muchos se frustran en el amor, entonces dejan de querer amar. Muchos se frustran con Dios por una oración, porque Dios no contesta mi oración, entonces dejo de orar. La frustración provoca que abandonemos los sueños y las palabras que Dios tiene. ¿Y cuál es la otra consecuencia de tener estancamiento en mi vida? El conformismo. Que este es un pensamiento muy santiagueño. El ser conformista. Y muy argentino también. Ser conformista. Pero sobre todo yo creo que lo veo mucho en mi provincia. Que llegas a un cierto punto, que estás bien, te sientes cómodo y listo, ya está, me conformo con eso. Hay conformismos espirituales, hay conformismo económico, hay conformismo en la educación y hay conformismo en los sueños. Por ejemplo, con Dios. Yo vengo aquí a la iglesia esta noche porque estoy enfermo. Recibo mi milagro y me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ya recibí mi milagro. Pero Dios tenía planes, Dios quería usarte, Dios quería hacer esto con vos, con tu vida, con tu casa, con tu familia. No, pero Dios ya me ha sanado. Ya no necesito venir a la iglesia. Y me conformo. ¿Por qué? Porque llegas a un punto, un límite y te estancas. Te estancas. Entonces llegas al conformismo. Me conformo. ¿Y cuál es el otro? Aparte de conformarte en Dios, por ejemplo, te conformas en lo profesional, en el área profesional. Hay gente que se conforma con un título secundario. No tenemos pensamiento para más. No, ya está, yo ya me recibí de secundario, ya con eso he cumplido mi cuota aparte. Ya no necesito cumplir con nada más. Y no hay pensamiento en los jóvenes de ir por más. De recibirme, tener un título de grado, ¿por qué no de posgrado también? Especializarme, estudiar otra carrera. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento conformista. O en una empresa, no, ya tengo mi negocio, ya tengo un kiosquito, con eso estoy feliz. En vez de decir, no, voy a crecer, voy a tener otro negocio, voy a abrir aquí, voy a abrir aquí, voy a abrir allá. ¿Por qué? Porque llega un conformismo, ya tengo lo que quiero. Y después está el otro conformismo que es el económico. No, yo ya tengo un puestito en el Estado, listo, me conformo con ese sueldo base que tengo. Ya con eso estoy feliz. Y encima el sueldo no te alcanza para vivir, te alcanza para sobrevivir el sueldo que te dan. ¿Pero por qué? Porque estoy conforme. Bueno, pero mientras me alcance, no quiero más. Y esa es la mentalidad que tenemos muchas veces. Y Dios no quiere que te estanques en esa mentalidad. Dios quiere llevarte a mucho más. Dios tiene ideas, proyectos y sueños grandes en tu vida y en tu corazón. ¿Sí? Pero Dios no quiere que estés estancado en la vida. Porque muchos en esta noche quizás vinieron estancados porque sus sueños estaban estancados, su corazón estaba estancado, su familia siente que están estancada, su matrimonio, sus proyectos, sus sueños. Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús no te vas a estancar en ese estanque, sino que vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Vamos, después de esta breve introducción, vamos a la palabra, que es Juan 5, vamos a leer del 1 al 18. Es la única historia que voy a tocar, así que no va a ser larga la prédica. O eso espero, los últimos he dicho lo mismo, una hora, sí.
Juan 5, del 1 al 18. Si lo tienen en pantalla, dice la palabra. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice la palabra que Jesús desciende a Jerusalén. Y había un estanque que se llamaba Betesda. ¿Qué significa el estanque de Betesda? Significaba el estanque de la misericordia o de la gracia. ¿Por qué? Porque dice que un ángel pasaba de vez en cuando y movía las aguas. Y la primera persona, y dice que había una multitud en ese estanque de ciegos, de cojos, de enfermos y de paralíticos. Y dice que cuando el ángel movía las aguas, la primera persona que se tiraba a ese estanque era sana. Por eso estaba lleno de enfermos, de cojos, de paralíticos, porque esperaban por su sanidad. Y dice la palabra, siguiendo con el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Miren hace cuánto que estaba enfermo ese hombre. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, porque soy paralítico. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dice, Jesús le pregunta una sola cosa, ¿quieres ser sano? Y el paralítico le contesta, cualquier otra cosa. Le dice, yo no me puedo meter al estanque, porque cuando yo me quiero meter, otro ya se ha metido primero. Pero Jesús nunca le preguntó si te querías meter al estanque o no. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Parece esos esposos que escuchan cualquier cosa de cuando le dice a la mujer que no. Le dice, te he dicho que hagas esto. No, pero yo entendí otra cosa, le dice. Ya te salen con cualquiera. Y el paralítico había escuchado otra cosa. Y el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos al versículo directamente, vamos adelante un poquito. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. A ver si lo tenemos. Dice. Le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, le dice, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo que preguntaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Vamos al versículo 3, que es el que me interesa en esta historia. Dice que en este estanque, Jesús lo sana al paralítico, pero dice que en este estanque estaba lleno de personas. ¿Qué tipo de personas? Personas que estaban estancadas en la vida. Dice, yacía una multitud. ¿Qué buscaban? ¿Dónde estaban? En el estanque. Todos estaban estancados en su vida. ¿Por qué? Por cuatro cosas estaban estancadas. Y algunas de estas 4 cosas las que Dios te quiere hablar a vos, de que quizás sea el motivo por el cual estás estancado. ¿Quiénes eran las personas que estaban en esa multitud? Repita conmigo, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué me estanco en la vida? ¿Qué cosas me estancan en la vida? Número 1, la enfermedad. Dice que en ese estanque había personas, una multitud de enfermos. La enfermedad física provocaba que el paralítico esté parado todos los días en el estanque, esperando a ver si podía sumergirse. Una enfermedad, un cáncer,
diabetes. Muchas veces toda la enfermedad física, un problema en el corazón, en los pulmones, respiratorios, provocan limitantes en nuestra vida, porque no podemos hacer una vida plena y cumplir nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque la enfermedad me limita. Y muchos nos sentimos estancados por culpa de esa enfermedad. La enfermedad física, el cáncer, son estancamientos que provocan límites en nuestra vida. Pero hoy, si decides creer que Jesús te puede sanar, hoy Él lo va a hacer y te va a sanar en el nombre de Jesús. Si hoy Jesús te está haciendo una sola pregunta. No te está preguntando qué enfermedad tienes, no te está preguntando hace cuánto que estás enfermo. Hoy Dios solo te está haciendo una pregunta para la gente que está enferma. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que Jesús te está haciendo. ¿Quieres ser sano? Porque Jesús esta noche te está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque no vas a estar más estancado por culpa de esa enfermedad. Esa enfermedad que te limitaba, que te arruinaba, que parecía que te iba a matar, no es para matarte, era un estancamiento temporal. Pero viene Jesús en esta noche a decirte, yo te levanto, yo te alzo y vos no te mueres en este lugar estancado. Tu vida no nació para estar estancada. Tu vida nació para grandes cosas. Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Entonces que esa enfermedad no te limite. Que esa enfermedad no te va a matar en el nombre de Jesús. Porque hoy Dios quiere sanarte. Y hay otra enfermedad que nos estanca, que es la enfermedad emocional. Muchas de estas personas, me imagino, producto también de la enfermedad física que tenían, nos terminamos enfermando emocionalmente. Por odios, por rencores, falta de perdón, resentimiento. Y termino dañando a la gente que me rodea. Termino estancando mi vida. ¿Por qué? Porque si yo tengo odio, tengo resentimiento, no me puedo llevar bien con mi familia, no me puedo llevar bien con mi pareja, no me puedo llevar bien con mis amigos. Nadie me quiere, nadie me aguanta. Y si solamente destilas odio, solamente hay odio en tu corazón. Por eso, Dios quiere sanarte también tus emociones. Dios quiere sanarte de las adicciones. La droga, el alcohol, las pastillas, el juego. Son adicciones en las que entramos en un círculo vicioso y que nos provoca que nos estanquemos en la vida. Una persona adicta sabe y vive en una vida estancada. Todos los que han pasado por adicciones saben que están con un límite, que hasta aquí puedo hacer. Porque la droga, porque el alcohol, las pastillas, me terminan estancando en la vida. Pero si sales, si empiezas a creer que Jesús te puede sacar de ese estancamiento, te aseguro que Dios te va a liberar de la droga, que Dios te va a liberar del alcohol y de cualquier adicción que puedas tener. Un encuentro con Jesús puede sanarte las heridas de tu corazón. Y Dios tiene que sanar muchos corazones en esta noche. Porque si no sanas tu corazón, vas a seguir estancado en tu vida. Dice la palabra que, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, en la medida en que prospera su alma. Entonces Dios quiere que crezcamos y que prosperemos, pero en la medida que prospera mi alma. Y mi alma nunca va a poder prosperar si sigue habiendo odio, resentimiento, orgullo en mi corazón. Entonces Dios quiere que te saques de ese estancamiento. Dios quiere sacarte y sanarte la enfermedad emocional que puedas tener y física para no estar más estancado en el nombre de Jesús. ¿Quiénes más están estancados? La segunda persona que están estancadas son los ciegos. ¿Qué significa? Se estanca la gente que no tiene visión. Repita conmigo. La gente que no tiene visión se estanca. Los ciegos dicen que estaban alrededor de ese estanque. ¿Por qué? Porque la falta de visión en mi vida provoca que me estanque. ¿Por qué? ¿Qué es la visión? La visión es el propósito, los sueños
y las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Sí? La visión son los sueños, propósitos y promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Para atrás? No. De aquí en adelante para mi futuro. ¿Y qué promesas y planes y sueños tiene Dios? Tiene planes de bien. Tiene pensamientos que ni vos te imaginas. Pero todo siempre es para bien en Dios. Entonces tienes sueños, tienes palabras. Y hoy en mi casa seremos salvos. Y hoy en mi casa le vamos a servir al Señor. Yo tengo grandes planes contigo, dice el Señor. Tú eres un escogido, una escogida. Yo te llame como rey, como sacerdote. Dios tiene muchos sueños y planes para tu vida. Pero la falta de visión provoca que te estanques en la vida. ¿Por qué? Porque muchos tenemos visión corta. Nunca tenemos visión a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios me da una visión. Yo en mi casa seremos salvos. Y tu casa y tu familia lo va a transformar. O mi hijo, o Dios me ha mostrado que mi hijo va a salir de la droga. Y si yo tengo una visión corta, empiezo a orar 1 mes, 2 meses, y a los 3 meses ya dejo de orar. Mira, no ha cambiado mi hijo. Ya no ha cambiado, ¿qué va a hacer? Y mi matrimonio, no, ya intentó 2 veces, 3 meses, estoy intentando reconciliarnos. Y pues si yo tengo una visión corta, voy a dejar y voy a abandonar. Pero el que tiene la visión que Dios le da, siempre ve a largo plazo. Siempre puede ver a largo plazo. Aún en tu empresa, en tus sueños, como dijimos al principio, que tu primer estado sea pequeño, tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Pero tienes que tener la visión que Dios te pone. ¿Y por qué estoy estancado en mi vida, Oscar? Quizás estás estancado en tu vida porque no estás teniendo la visión que Dios quiere que tenga. Y muchas veces te decepcionas, te frustra y provoca que abandones. Pero hoy quiero profetizarte que aunque la visión tardara un tiempo, se va a apresurar hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá. Habacuc, quiero que me pongan Habacuc 2:3. Quizá mucha gente tiene visión y tiene sueños, tiene propósitos en esta noche, pero estaban sintiendo como que no se cumplían, como que estaban demorando, como que no veían los resultados. Pero hoy el Señor está diciendo esta palabra: aunque la visión tardara un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, dice la palabra. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará en el nombre de Jesús. Cuando Dios pone una visión, aunque tarde, aunque pareciera que no llega, aunque pareciera que tu hijo no cambia, que tu matrimonio no se soluciona, que tu familia se está cayendo, aunque pareciera eso, tranquilo, espera, porque la visión y la palabra y los sueños y los propósitos que yo tengo se van a cumplir en el nombre de Jesús. Todos los sueños y las palabras y los propósitos que tengo, dice el Señor, se van a cumplir en el nombre de Jesús. Escuche, la gente sin visión está mirando constantemente su pasado. El paralítico, cuando Jesús le dice, mira para adelante, ¿quieres ser sano? ¿Qué le estaba haciendo? Le estaba cambiando la perspectiva de sus ojos. ¿Quieres ser sano? Le estaba dando una visión hacia su futuro, en donde él era sano. Y el paralítico, ¿qué le contesta? No me puedo meter en el estanque. Yo me imagino que se doblaba y decía, no me puedo meter ahí al estanque, porque tenía una visión hacia el pasado. Cuando constantemente estoy viendo mi pasado, nunca puedo tener una visión de mi futuro. El paralítico constantemente veía su pasado y no podía cumplir ni ver su futuro por estar pendiente de su pasado. Yo sé que quizás tuviste un pasado difícil, quizás tu pasado muchas veces te juzga, te culpa, te condena. Pero a Jesús no le importaba el pasado que tenía el paralítico. Hacía 38 años que estaba así. Pero a Jesús no le importaba el pasado, le importaba el futuro y lo que Él iba a hacer con él. A Jesús no le importa tu pasado, le importa tu futuro. Pero tienes que mirar hacia el futuro y tener esa visión de futuro. Y no tiene que ser una visión de corto plazo, de que salgo de la iglesia, re emocionado, voy a cambiar mi vida, y el lunes empiezo a tener problemas en mi casa, ya dejo la iglesia, dejo de orar, dejo de buscarlo a Dios. Dios quiere que tenga una visión a largo plazo, una visión de futuro, donde Él te ve cambiado, transformado y renovado. Porque así lo veía Jesús, no lo veía enfermo,
No lo veía tirado en el piso, lo veía cambiado y renovado. La visión que uno tenga demostrará la fe en el Dios que tiene. Aquí muchos tenemos visiones. Y quizás algunas visiones son más grandes que la otra. Pero la fe es lo que le da la materialización a la visión. La fe es lo que le da la materialización a la visión. Muchos pueden tener sueños grandes, pero los que los cumplen son los que tienen fe más grande. ¿Qué significa la fe? Los que realmente actúan conforme a ese sueño y esa visión. La parábola de los talentos, dice Jesús que a un hombre le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y que el que tenía 5 talentos lo multiplicó y le dio otros 5. El que tenía 2 lo multiplicó y le dio otros 2 talentos. Pero el que tenía 1 talento no lo multiplicó y lo guardó en la tierra. Y ese que tenía 1 talento le dijo: Señor, yo sé que eres hombre duro, que ciegas en donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Pero yo tuve miedo y por eso no lo multipliqué. Todos tenían una visión de multiplicación y sabían que tenían que multiplicar lo que Dios le había dado. Pero uno no lo hizo, no lo cumplió por el miedo. Los que tuvieron visión pudieron multiplicarse. Y los que tuvieron la fe realmente pudieron cumplir con el mandato y el propósito de Dios. ¿Qué te quiero decir? La visión de Dios siempre va a ser que nos multipliquemos. La visión de Dios siempre es darte talentos, dones. ¿Para qué? Para que los multipliques. Por eso te digo que no te conformes. Porque somos como este hombre de la parábola que tiene un talento. Abro un negocio, listo, me conformo con ese negocio. Bueno, Dios me sana, listo, ya me conformo con que Dios me haya sanado. No quiero cambiar mi vida, no quiero servirle a Dios. No quiero entregarle toda mi vida y mi corazón a Dios. No, Dios, yo, mira, vengo a la iglesia, todo. Pero no me pidas que perdone a esa persona. No me pidas que deje las adicciones. No me pidas que cambie mi vida. No me pidas que deje de ser infiel. Y Dios no quiere que guardes tu talento y tu semilla. Dios quiere que la multipliques. Dios quiere que la multipliques porque tiene sueños grandes con tu vida. Pero tienes que empezar a ver con los ojos que Él ve. Terceras personas. ¿Me vamos el tiempo? Ya son las 10. No, ya vamos a apurar entonces. Los cojos. ¿Quiénes son los cojos? Son las personas que se estancan por no caminar bien en la vida. Quiero que me pongas Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. A ver si lo tienen. Salmo 119, 105. Ahí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Quiénes estaban en el estanque? Los cojos, las personas que no podían caminar bien en la vida. ¿Y por qué nos estancamos muchas veces? Porque no caminamos como Dios quiere que caminemos. ¿Y cómo hago para saber cuál es el camino de Dios? A través de su palabra. Leyendo este libro, la Biblia. Eso es lo que me va a revelar cómo tengo que caminar en la vida. Cómo tengo que tratar a mi familia, cómo tengo que tratar a mi prójimo. Aunque muchas veces no se deje amar a mi prójimo, tengo que amarlo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Entonces la palabra de Dios es la que me muestra cómo tengo que caminar en la vida. Quiero leer otro versículo, Mateo 5, del 27 al 29. Que esta palabra fue la que ilumbró y me reveló a mí cosas en mi vida. Dice la palabra: oíste que fue dicho, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio es ser infiel a tu esposo o tu esposa. Y Jesús dice, muchos dicen que el adulterio es ser infiel a tu esposo o tu esposa. Pero yo les doy una exigencia aún mayor. Que el que deseó una mujer en su corazón, quien la codició, quien quería tenerla y obtenerla, ya pecó y adulteró en su corazón. Cuando yo leí este versículo, me acuerdo que empezaba la iglesia y me decían, tienes que leer la Biblia. Y empecé a leer y leí este versículo. Dios se me reveló con la palabra. Porque me daba cuenta que yo miraba mujeres y las miraba de una manera en que no tenía que mirarlas.
deseando de una manera que no tenía que desearla. Y me daba cuenta que mi sexualidad no estaba sanada. ¿Y por qué? Y ahí cuando leí este versículo me di cuenta, tengo que cambiar esto en mi vida. Y así es la palabra de Dios. Pero a vos no se te va a revelar Dios solamente por un predicador aquí en la iglesia o porque el pastor predique. Vos tienes que leer la palabra y hacer que el Espíritu Santo te hable y te revele por medio de la palabra. Así es como te trae la convicción del pecado a tu vida. Y a partir de ahí me di cuenta que tenía que cambiar esa manera de pensar, esa manera, sanar mi sexualidad, y pude ser libre y sanar mi sexualidad. Porque si uno no sana su sexualidad, aún siendo grandes, ahí es donde se producen las mayores perversiones que puede ver uno en el hombre. Ayer salió un periodista de Rosario diciendo que su padre lo había abusado cuando era niño. Una persona mayor, un médico y cirujano encima era. No es que era una persona con todo el conocimiento del mundo. Pero ¿qué pasaba? Nunca había sanado su sexualidad y había abusado de sus hijos. Entonces tengo que sanar mi sexualidad. ¿Y cómo hago? Tengo que quitarle ese poder de la vergüenza al diablo. ¿Y cómo hago por eso? Hablando con mi líder, con mi autoridad. Cuando yo pude hablar con mi líder, con mi autoridad, pude ser libre y sanar mi sexualidad. Y aunque yo sé que aquí hay personas que tienen que sanar su sexualidad porque por algo Dios está hablando esta palabra. Aunque seas grande, aunque seas adulto y seas mayor, Dios quiere sanar tu sexualidad todavía. No solamente a los jóvenes, también a los hombres y mujeres de esta iglesia. Y que después de la prédica puedan hablar con sus pastores, con sus líderes, para que Dios los sane y los restaure sobre todas las cosas. Porque Dios quiere que tengas una vida plena en Él. Seas libre completamente en Él. Las cuartas personas que estaban estancadas eran los paralíticos. ¿Quiénes son los paralíticos? Son las personas que no pueden andar por sí solos en la vida, que siempre necesitan de otro. Y un paralítico también es una persona que perdió la capacidad de caminar. Un paralítico es la persona que perdió la capacidad de soñar en la vida y se quedó solamente estancado. Y a este paralítico, aunque hace 38 años que estaba enfermo, que estaba destruido, que había perdido sus sueños, un solo encuentro con Jesús bastó para que Dios le devolviera el sueño, para que Dios le devolviera la gana de vivir, para que Dios le devolviera las ganas de soñar, de emprender, de amar, de servirlo a Él, porque dice que la palabra que después fue al templo, ¿por qué? Porque quería cambiar su vida. Y Dios quiere cambiar hoy tu vida en el nombre de Jesús. Quiero que los de alabanza, si me pueden acompañar, ya estoy terminando. Bien, predicó cortito, así que no se pueden quejar. Ahora, ya vimos los motivos por los cuales te estancas. Pero, para ir terminando, quiero decirte, y te estás preguntando ahora, ¿cómo hago para salir de mi estancamiento? Necesitas 3 cosas. Repita conmigo. Necesito fe, visión y dejar mi pasado. Necesitas estas 3 cosas para dejar tu estancamiento. Lo primero que necesito es fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Este paralítico había puesto la fe en un estanque, en unas personas que le habían dicho: mira, si haces esto te vas a sanar y va a pasar esto. Pero cuando el paralítico puso su fe en Jesús, realmente pudo ser sano. Cuando vos puedes poner tu fe en Jesús, Dios te puede sacar de este estancamiento. Cuando pones la fe en Jesús es cuando Dios te puede sacar del estancamiento que estás pasando. Necesitas tener fe de que Dios tiene un plan grande contigo. No tienes que poner fe en un hombre, en una mujer, en tu esposo, en tus hijos. Tienes que poner fe en el único que te puede sacar de ese lugar, que se llama Jesús. Porque al paralítico nada ni nadie lo podía sacar. Solamente Jesús después de 38 años lo pudo sacar.
Cuando él creyó en sus palabras, las promesas de Dios se activaron en su vida. Cuando le crees a Dios y a sus palabras y a la visión, es cuando se activan los propósitos y planes. ¿Y sabes qué pasa? Te sales de tu lugar, te sales de tu estancamiento. Empiezas a tener nuevas ideas, empiezas a tener nuevos proyectos, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a cambiar las cosas en tu casa, en tu familia. Pero tienes que creer en Jesús, que Jesús solamente lo puede hacer. Lo segundo que tengo que tener es una visión correcta, que es la visión de Dios. Yo sé que quizás estás pasando por crisis, quizás está todo mal en tu casa, quizás todo está mal en tu economía, en tu trabajo. Pero, ¿qué te quiero decir? No abandones, no dejes. Confía en la visión. Confía en la visión. Porque aunque tardara un poco la visión, va a llegar. Aunque tardara un poco la visión en tu casa, en tu familia, en tus sueños, en tu empresa, en tu emprendimiento, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar a la visión. Cuando dejas de ver tu realidad y miras a Jesús, lo imposible se vuelve posible. Porque el paralítico, cuando dejó de ver su realidad y puso sus ojos en Jesús, que era la visión última y perfecta, lo imposible que era que él sea sano, se volvió posible. Cuando dejas de mirar tu realidad, tu esposo, tus hijos, tu empresa, tu economía, tu billetera, ves que no hay un peso. Vemos la realidad y decimos, bueno, no hay un peso. Pero empiezo a ver a Jesús. Dios se encarga de que lo imposible se vuelva posible en el nombre de Jesús. Lo imposible se vuelve posible en Él. Pero tienes que poner tus ojos en Jesús. Tienes que poner tus ojos en Jesús. Hacía 38 años que estaba estancado. Pero cuando Jesús vino, lo que hace años Él no podía cambiar, Jesús lo cambió en un instante. Lo que hace años vos no podías cambiar en tu vida, porque quizás sabías que hace muchos años que estás estancado en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu sueño, en tu ministerio, en tu relación con Dios, quizás sientes que estás estancado. Pero lo que hace muchos años estaba estancado, hoy en el nombre de Jesús, y decides verlo a Él y creerle a la visión de Él, Dios te va a sacar del estancamiento en el nombre de Jesús. Tú no naciste para estar en ese lugar, en ese pozo de estanque. Tú naciste para caminar, soñar en el nombre de Jesús. Y lo último que tengo que hacer es dejar mi pasado. Juan 5:14. Ahí sí me lo pueden poner. Después le halló Jesús en el templo al paralítico y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué tengo que hacer para dejar mi estancamiento? Tengo que dejar mi pasado atrás. No peques más. ¿Por qué? Porque él estaba pecando. El paralítico venía de una vida de pecado en el pasado. Pero Jesús hizo un milagro en él. Y para mantenerlo ese milagro, tenía que dejar el pecado. Tenía que dejar el pasado atrás. Tenía que dejar el odio en su corazón. Tenía que dejar las adicciones. Tenía que dejar amistades. No sé qué tienes que dejar en tu vida, en el pasado. Pero hoy es la noche en que tienes que salir de tu estancamiento.